Volví a Mixquic en 2019 con la maleta a medio cerrar y un cansancio que no era de viaje. Mi madre ya no vivía en la casa y mi padre llevaba 3 años en el panteón. Dicen que el Día de Muertos te exige orden, limpiar, poner el mantel, acomodar las fotos, trazar el camino de pétalos, encender las velas. Yo hice todo a medias. Tenía la costumbre de dejar lo importante para después, incluso cuando mi padre aún respiraba y esperaba una palabra mía que nunca llegó. La casa olía a cempasúchil y copal. Saqué la caja con los recuerdos de un closet húmedo, su navaja para pelar cables, un reloj detenido, la libreta de cuentas de la ferretería. Coloqué la foto de boda al centro. La llamó la única vez que me peiné, siempre con esa risa breve que se apaga rápido. Encendí las velas y me quedé mirando la flama principal, larga y quieta, como si vigilara. Al terminar el camino de pétalos desde la puerta hasta la mesa, sentí que el piso vibraba muy leve, un temblor que no llegó a hacer ruido. No había autos afuera. No pasaba nadie. De pronto, un pétalo se desprendió del borde del altar, giró en el aire y aterrizó sobre el mantel. Su color parecía más vivo que el resto. Me incliné para devolverlo al camino y entonces ocurrió, el pétalo se alargó, se abrió como una pequeña servilleta y sobre la tela apareció tinta. Era su letra. Lo supe por la curva de la J, por la R que siempre le quedaba como un gancho. Decía, ya no cargues con la culpa. Aquí también se perdona. No grité. Me quedé quieto con el papel pétalo entre las manos, esperando que el truco se revelara. Busqué marcas de pluma, impresiones, algo. La tinta aún brillaba. En la mesa quedó un rondín de cera como si una gota hubiera caído y se hubiese enfriado en un segundo. Guardé la carta dentro de la libreta de cuentas, entre 2 hojas que crujieron. Estoy cansado, me dije, mañana veo esto con calma. Dormí en el cuarto que fue mío, con los azulejos fríos filtrando el frío del patio. Cerré la puerta sin pestillo. A mitad de la noche desperté por un murmullo en la sala, como una radio vieja intentando sintonizar. No quise salir. Me tapé con la chamarra y conté hasta 100. Al amanecer revisé el altar. Todas las velas estaban consumidas a la mitad, como si alguien se hubiera sentado junto a ellas con paciencia. Debajo de la foto de boda había más pétalos, unos encima de otros, formando letras torcidas. Hoy ven. Lo borré con la mano, asustado de reconocer la caligrafía. Salí a la banqueta para respirar. El barrio olía a pan recién horneado y tierra mojada. Pasó un perro con collar, tranquilo, como si estuviera acostumbrado a leer los pasos de todos. Me miró y siguió. Volví a entrar. La libreta de cuentas estaba abierta sobre la mesa. La carta seguía ahí, pero ahora tenía más tinta, líneas nuevas, como si alguien hubiera escrito por la noche, te espero donde empezó nuestra pelea. Sentí calor en la nuca. No me costó recordar. La discusión había estallado en el local, un domingo que cerramos tarde. Yo le reproché sus turnos infinitos y él me reprochó mis ausencias. Un día te va a faltar tiempo para pedir perdón, me dijo sin levantar la voz. Salí azotando la puerta. Nunca regresé a hablarlo con calma. Se fue apagando sin que yo me animara a lo contrario. Caminé al local al mediodía. El candado estaba oxidado, pero la llave que guardaba en la cartera todavía encajaba. Adentro, el polvo tenía un orden raro, como si nadie pisara y aún así las motas se hubieran movido para hacer espacio. En el mostrador encontré un rastro de pétalos, uno aquí, otro allá, guiándome hasta la parte trasera donde mi padre arreglaba ventiladores. El mismo banco, la misma caja de herramientas con su olor a aceite viejo. En el banco, otra carta nacida de un pétalo. No me debes dinero, leí. Me debes entrar y sentarte. Me senté. El banco crujió con una queja conocida. Miré la pared donde colgaban, aún,
los pósters de promociones del 2008. Cerré los ojos y hablé solo, sin adornos. Le dije que me fui porque me daba miedo parecerme a él, que la ferretería me oprimía, que me asustaba envejecer con la misma rutina, pero que al final lo que más me dolía era haberlo dejado solo, justo cuando necesitaba compañía. La confesión me sacó un temblor en las manos que tardó en irse. Cuando abrí los ojos, la carta tenía una línea nueva: trae pan y café. Hoy cenamos. Me invadió una calma extraña que no aliviaba, solo empujaba. Fui a la panadería de la esquina. Pedí 2 conchas y un bolillo, por costumbre. Compré café de olla en un termo. Volví a la casa con la sensación de estar preparando un convivio rarísimo. No invité a nadie. No quería explicaciones. Caía la tarde cuando encendí de nuevo las velas. Puse el pan sobre un plato de barro y serví café en 2 tazas, la mía y la que tenía una muesca en el borde, la favorita de mi padre. Me senté frente al altar. El aire tenía un perfume intenso, casi dulce, como si los pétalos sudaran. Escuché pasos en el pasillo, medidos, sin prisa. La flama se inclinó. No miré hacia la puerta. Mantuve la vista en la foto mientras el café de la taza muesca empezó a humear sin que yo lo tocara. No hablé en voz alta. Solo pensé, con una claridad que me sorprendió: aquí estoy. Sentí entonces el peso de una mano en mi hombro, firme, conocida. No hice esfuerzo por empujarlo. El café supo a piloncillo. El pan, a infancia de domingo. A un costado, sobre el mantel, un pétalo se abrió para dejar ver otra frase: acompáñame al panteón. Ya sabes el camino. El plan era irracional, pero esa noche en Mixquic la gente acompaña y las calles toleran cosas extrañas. Salí con el termo, la bolsa del pan y una linterna. El perro con collar me esperaba en la esquina, sentado, como si le hubieran dado instrucciones. Caminamos por la calle principal, entre familias con velas y música de banda a lo lejos. En la entrada del cementerio nadie me detuvo. El perro avanzó por los pasillos sin olfatear, directo hacia la tumba con el apellido que cargo. La lápida tenía hojas limpias de cempasúchil, recién cambiadas, y una fotografía de mi padre que yo no traje. Al pie, un espacio de tierra lisa como mesa. Coloqué el pan y serví café en un vaso desechable. La linterna iluminó un resplandor breve. Pensé en retirarme, pero noté que no estaba solo. No era gente, no eran sombras. Era algo en el aire, una atención concentrada sobre mí. Me arrodillé y dije con el pensamiento lo que nunca dije con la lengua: perdóname. La tierra se calentó bajo mis dedos. Un pétalo cayó desde ningún lado y se extendió sobre la lápida. Yo también, decía. Luego, abajo, como si alguien hubiera ganado confianza con la pluma, se dibujó una última instrucción: deja aquí la libreta. Yo no la traía. La había dejado en la casa, sobre la mesa. En ese momento, en el bolsillo de mi chamarra sentí peso. La saqué. Estaba ahí. No busqué explicación. La apoyé sobre la piedra. El perro se echó junto a mí, tranquilo. La banda siguió sonando lejos. Un grupo rezaba por un familiar. Yo solo esperaba. Las hojas de la libreta comenzaron a moverse, una por una, como vuelta de viento. Al detenerse, la portada parecía nueva, sin manchas ni dobleces. Al abrirla, encontré cuentas corregidas con otra tinta y pequeñas notas al margen: hiciste bien en cerrar los lunes, no vuelvas a fiar a lunares, cobra antes de entregar. En la última página, una fecha futura y una frase: hoy empiezas de nuevo. Regresé a casa con la libreta en el brazo, el perro siguiéndome. Al pasar frente a la panadería, vi el reflejo de la flama del altar en el vidrio, aunque sabía que no alcanzaba hasta ahí. Entré y compré más pan sin pensarlo. Quise prolongar esa sensación de estar a tiempo. En la sala,
el mantel tenía marcas de taza en pares, como si dos personas hubieran desayunado temprano. Las velas ya eran cera fría, con formas de río inmóvil. No quedaba ninguna carta a la vista. Me acerqué a la foto de boda y noté algo. El marco tenía polvo salvo por un óvalo limpio a la altura del hombro de mi madre, como si una palma hubiera descansado ahí un instante. Guardé la libreta en el closet y dejé el pan sobre la mesa. Me quedé sentado escuchando la casa respirar. En algún momento me venció el sueño. Desperté con luz de tarde entrando por la ventana y el ruido cotidiano de los vendedores ambulantes. Antes de salir a comprar flores frescas, vi que el mantel del altar tenía un remolino de polen formando mi nombre, nítido, y debajo una línea más: nos veremos cuando te toque venir a acompañar. Hasta entonces, vive. Pasé la mano y lo borré. Abrí las ventanas para que el olor a cempasúchil circulara por toda la casa. Me lavé la cara, me peiné, y por primera vez en años me sentí hijo otra vez. No sé si eso fue perdón o advertencia. Sé que, desde esa noche, cada día de muertos hay un solo pétalo que se queda pegado al vidrio de la puerta. Lo arranco con cuidado, lo dejo sobre el mantel y espero. La flama se alarga. El perro se sienta en la entrada. Y, con el corazón apretado pero firme, preparo café para dos. Porque ya aprendí que hay cartas que no llegan por correo y tiempos que no se devuelven, solo se honran. Y que, si te sientas a tiempo, alguien del otro lado encuentra la manera de hacer que el mantel escrito te alcance. Convite. Soy archivista del Registro Civil en San Andrés Mixquic. En 2014 decidí que, además de la ofrenda para mi familia, levantaría una mesa aparte con nombres de quienes ya no tenían quien les prendiera una vela. Tenía acceso a actas viejas y a listas de entierros sin parientes, copié apellidos, fechas, el rastro tenue de vidas que pasaron sin foto en pared alguna. Coloqué esa ofrenda en el cuarto más fresco de la casa: papel picado, pan, agua, sal, guisos sencillos, copal que limpiaba el aire y un camino de cempasúchil desde el zaguán hasta el altar. La primera noche de noviembre fue tranquila. Me acosté tarde con el olor del copal en la ropa. A medianoche, no miraré el reloj, me dije, la madera del pasillo crujió como si alguien cruzara descalzo. Escuché risas chiquitas, no de fiesta, sino de patio a la hora de los juegos. Me levanté con cuidado, la cera dibujaba pequeños ríos en la mesa y el agua de los vasos estaba más baja. No faltaba nada, pero el pan tenía migas cerca del borde. Volví a la cama tratando de no pensar en que, cuando uno nombra, convoca. El 2 por la mañana encontré algo que no dejé de darle vueltas. Sobre el mantel apareció un ramillete de cempasúchil más fresco que el resto, la flor no era mía. Y al lado, una nota con letra clara: gracias por recordarnos. Este año te esperamos con nosotros. No estaba enfermo, ni cansado más de lo normal, no tenía enemigos, no debía dinero. Era una invitación, y era absurda. La doblé y la guardé en la cartera como quien guarda un boleto que no piensa usar. Ese día, en el panteón, la alumbrada llenó las lápidas con luz y silencio. Revisé por costumbre los nombres en las cruces, varios estaban en mi libreta de olvidados. Los vi como se vea conocidos a lo lejos, con la conciencia de que no quedan deudas entre nosotros. Aún así, al volver a casa me tembló la mano al abrir la puerta. El camino de pétalos había sido movido, como si una brisa hubiera jugado con él. En el altar, entre las velas, apareció una calaverita de azúcar con mi nombre bien escrito. Nadie en mi casa lo hace tan derecho. Me senté frente a la mesa y respiré el humo. No recé nada en particular, solo pensé en mi madre, en mis abuelos, en los difuntos de la libreta. Me quedé allí un rato largo, hasta que el copal se apagó sin aviso. La tarde cayó y el barrio tomó ese tono de víspera lenta. Preparé más atole,
llené los vasos de agua, corté otra vez cempasúchil. Decidí añadir a la ofrenda de los olvidados una carpeta con copias de actas de nacimiento, fragmentos de vidas que el tiempo carcomió. Mientras acomodaba, la puerta del patio golpeó una vez. No había viento. Fui a asegurarla. Al darme la vuelta, vi que la calaverita con mi nombre ya no estaba donde la dejé. La hallé en el borde inferior de la mesa, ocupando un sitio que quedaba justo frente a una vela más alta. Era un lugar de cabecera. Yo mismo había diseñado la mesa por niveles, sabía cómo solían acomodarse las cosas. Eso no lo hice yo. Volví a sentarme. No dije nada. Me limité a mirar cómo el pabilo de la vela inclinaba la llama siempre hacia el pasillo, en una especie de señal. Me acordé de la nota en la cartera y me puse de pie. El camino de pétalos continuaba afuera, hacia la calle, hasta el portón. Al abrir, había un rastro nuevo, marcando hacia la iglesia. Caminé con la libreta contra el pecho. En la plaza, la banda de música practicaba para la noche y las señoras remataban coronas de flor. Yo seguí el rastro hasta el panteón, la puerta estaba apenas empujada. Dentro, la gente limpiaba y colocaba ofrendas sobre las lápidas. Me acerqué a la sección vieja y me quedé de pie frente a una cruz sin nombre. Allí, donde nadie se detenía, alguien había dispuesto un mantel chico y un vaso de agua. Encima, un papelito escribió: "No te tardes". No era una broma de vecinos. Lo supe en el modo en que el aire cambió. No se volvió frío, se volvió distinto, como si por un segundo se alinearan varias memorias. Abrí la libreta y pasé hojas. Empecé a leer en voz baja, como quien toma lista sin público. Al pronunciar apellidos, la vela del vaso vibraba. Seguí leyendo hasta llegar al final de mi lista. Cerré. Quise creer que con eso bastaba. Regresé a casa con la calaverita en la mano. La puse de nuevo en el borde inferior, en el sitio que parecía reservado. Preparé café y me quedé despierto. Esa noche no hubo crujidos, ni risas, ni puertas que golpearan. Hubo algo diferente, el mantel amaneció con manchas diminutas de cera formando letras torcidas. Quise limpiarlas y descubrí que componían 3 nombres que no estaban en mi libreta. Fui al archivo municipal por la mañana. En las cajas de defunciones de los 50 hallé a los 3, inscritos con poca tinta, sin parientes, sin nadie. Volví a copiarlos y los sumé a mi altar. A partir de entonces, cada día de muertos repetí el ritual. La mesa de los olvidados creció. Llegué a distinguir patrones, los vasos bajaban apenas, el pan perdía puntas discretas, el copal olía más al entrar al cuarto que cuando lo dejé. Y siempre, sin faltar un año, aparecía la calaverita con mi nombre movida hacia el borde inferior, esperando. No entendía el sentido, pero aprendí a convivir con la invitación. 6 años después, aún con la carta en la cartera, me dio una punzada en el pecho mientras acomodaba retratos. Me quedé tieso, el color se me fue. Me senté en el suelo para no caer. El cuarto parecía inclinarse. Pensé en llamar a alguien, no lo hice. Me quedó fuerza para una sola cosa, sostener la calaverita con mi nombre y dejarla, por primera vez, en el centro exacto de la mesa. Toqué el borde del vaso y sentí el vidrio tibio. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí, la punzada había cedido, como si algo se hubiera reacomodado. Sobre el mantel había otra nota, sin firma: "No es hoy". Me recargué en la pared y dejé que el aire entrara lento. Vi cómo la llama regresaba al pabilo recto. En el fondo del pasillo, la puerta del patio estaba apenas abierta, detrás, el cielo tenía un azul limpio, sin amenaza. Respiré hondo. Desde ese año dejé de guardar la carta en la cartera. La coloqué donde todos pueden verla, a un lado del vaso de sal. La ofrenda de los olvidados ocupa ahora la pared completa. Los vecinos traen nombres,
yo los verifico en libros y cuadernos, agrego actas, apodos, recuerdos mínimos. La calaverita con mi nombre sigue apareciendo en el borde inferior, paciente. A veces creo distinguir, al reflejo de la ventana, una mesa larga colocada en un lugar que no es el mío, hay un sitio libre, y la llamita apunta hacia allá. Ya no me asusta. Es una cita futura, nada más. Cada 2 de noviembre, cuando empiezo el camino de Cempasúchil desde el zaguán, siento los pasos suaves que no pesan y escucho esas risas de patio que anunciaron la primera nota. No cierro la puerta. Dejo que entren, que prueben el pan, que beban agua, que tomen asiento en la mesa que nadie les daba. A cambio, acepto que haya un papel con mi nombre esperando el momento en que toque usarlo. Hasta entonces, sigo leyendo listas, prendiendo velas, reponiendo agua. Y, al terminar, miro la calaverita y digo en voz baja, para que me oigan quienes vengan por esa luz que dejamos en el altar, estoy aquí. Todavía estoy aquí. El plato vacío. No escribo esto para convencer a nadie. Lo dejo porque cada 2 de noviembre vuelvo a escuchar lo mismo y necesito fijarlo en un lugar que no sea mi cabeza. Tenía 11 años cuando pasó la primera vez, en 2004, en San Andrés Mixquic. Vivíamos en una casa angosta junto al taller de mi tío. Ese año mi hermano Nico decidió montar su primera ofrenda. No para mis abuelos, ni para la tía que visitábamos en el panteón, sino para Chato, nuestro perro mestizo que se nos fue en agosto. La ofrenda de Nico era pequeña, 2 cajas de fruta forradas con papel picado, un vaso con agua, una vela corta, un puñado de croquetas y un plato hondo con caldo que mi mamá preparó sin sal. Sobre el mantel, mi hermano puso la foto impresa de Chato en blanco y negro, esa donde sale borroso, corriendo detrás de un balón. Yo me burlé bajito, no por maldad, sino porque me dolía. Enterramos a Chato sin collar, envuelto en una sábana, atrás del panteón, donde el encargado, amigo de mi papá, nos dejó hacerlo de noche. Me parecía tierno que mi hermano le pusiera comida, pero no esperaba nada. Esa tarde el barrio se llenó de música lejana, de copal y pan. Al anochecer, el aire dentro de la casa quedó pesado. Mi papá trabajaba en guardia del cementerio, mi mamá se quedó dormida en el sillón. Yo acomodé las velas grandes de la ofrenda principal y apagué la televisión. El papel picado temblaba sin corriente aparente. El agua de los vasos tenía pequeñas ondas que tardaban en calmarse. Eran minutos, tal vez horas. No miré el reloj. Luego, el sonido. 2 pasos ligeros, como golpecitos sobre el mosaico de la cocina. Después otro, más cerca del comedor. Pausas. El corazón me golpeó el pecho, pero no por valentía sino por memoria. Así sonaban las uñas de Chato cuando entraba corriendo, frenaba y se echaba panza arriba para pedir caricias. Tragué saliva. No quise alarmar a Nico, que cabeceaba en una silla. Me levanté con cuidado. La luz de la vela de mi hermano marcaba una franja titilante en el piso. El olor húmedo, ese que tienen los perros cuando llueve, estaba ahí. No era fuerte, era como un resto, una estela. Me acerqué a la ofrenda chica y vi los pétalos de cempasúchil, esparcidos como polvo luminoso. Entre los pétalos, unas figuras redondas, imperfectas, apenas marcadas, se iban dibujando hacia el plato. No eran huellas de terrón ni manchas de tierra. Eran pétalos aplastados con forma de almohadillas. El caldo bajó de nivel, despacio, sin que el plato se moviera. La vela cortita de Nico crepitó. Algo pasó rozando la pata de la mesa, un toque mínimo, y volví a oler a Chato. Nico abrió los ojos y sonrió sin mirar nada. «Sí vino», dijo, y se volvió a dormir. Yo no dormí. Seguí el rastro de pétalos aplastados hasta la puerta. Allí, las marcas se detuvieron y formaron un pequeño círculo,
como cuando Chato giraba antes de acostarse. Me quedé parado mucho tiempo, hasta que el collar de metal que teníamos guardado en una caja del ropero tintineó dentro del cuarto, sin que nadie lo tocara. Recordé que lo habíamos retirado antes de enterrarlo. El sonido se repitió, breve, claro, y luego todo quedó plano. Al amanecer, el plato estaba limpio, sin una gota, y el vaso de agua tenía la mitad. La lengua deja un borde irregular, la del perro siempre dejaba ese borde. Lo vi. No quise decirlo. Mi mamá, ojerosa, dijo que el caldo se habría evaporado. Mi papá llegó con los zapatos llenos de polvo fino y la mirada torciendo. No me digan nada, pidió. Allá atrás aparecieron marcas en el pasillo del panteón, como de animal pequeño saliendo hacia la calle. No nos vio a los ojos cuando lo dijo. Yo no tenía cómo enlazar una cosa con la otra, pero todo encajaba con una lógica que daba miedo. Ese día dejamos el plato nuevamente. A mediodía, al levantar la ofrenda, encontré un pelo negro corto pegado al borde. Lo guardé en una cajita de cerillos. Todavía la tengo. Después de 2004, cada año repetimos la ofrenda de Chato. No faltó el plato, ni el vaso, ni el collar a un lado, que yo dejaba afuera de la caja donde dormía el resto del año. Siempre pasaba lo mismo, pasos leves a distintas horas, olor a perro mojado, pétalos marcados, agua con borde irregular. Un año escuchamos un jadeo tenue, como cuando corría mucho y se echaba junto al ventilador. Otro, el rastro de pétalos subió a la silla y dejó 3 marcas sobre el asiento, imposibles para un animal sin cuerpo, y sin embargo ahí estaban. En 2012 me fui a vivir a Iztapalapa, a un departamento en planta baja. Llevé una foto nueva de Chato, impresa con mejor tinta. Ese año quise probarme algo. Espolvoreé un poco de harina alrededor del plato, formando un semicírculo. No dije nada a nadie. De madrugada, la harina tuvo pequeños hundimientos que no eran de dedos ni de zapatos. Me agaché con el teléfono como lámpara y vi otra vez esas formas de almohadilla. El plato amaneció limpio. Me dio vergüenza haber querido demostrarlo. Me dio miedo que hubiera funcionado. Con el tiempo, la ofrenda de Chato se volvió parte del conjunto. Llegaron también fotos de familiares. En 2019, una vecina pidió poner la imagen de su abuelito en nuestra mesa porque le robaron en la suya. No soy creyente de estampas, pero aprendí a respetar lo que vuelve. Esa noche, además de los pasos de siempre, sonó algo más en el pasillo, arrastre, tela rozando, un rumor áspero que no supe nombrar. El olor cambió por segundos y luego regresó la presencia conocida, limpia, tranquila. Al día siguiente, la vecina encontró en nuestro tapete un caramelo con papel antiguo, de los que a su abuelito le gustaban. Lo dejó de recuerdo. Yo hallé, junto al plato de Chato, una pequeña mordida marcada en el pan sin romperlo. Ese medio círculo, perfecto, me heló como nada antes, era la presión de dientes chiquitos que ya no existen y que, sin embargo, siguen sabiendo dónde apretar para no desbaratar. El año pasado decidí no poner el collar. No fue por descuido. Quise ver si el sonido venía de mi mente o de la cadena. Esa noche no hubo pasos. La casa se quedó con ese silencio compacto que te obliga a escuchar tu propia respiración. A medianoche, el foco del comedor osciló, y en la puerta, en el punto donde cada año se formaba el círculo de pétalos, cayó el collar desde arriba, como si alguien lo soltara a pocos centímetros del piso. No venía de la repisa, no venía de la caja. Venía del aire. Lo recogí con las manos temblando. La cadena estaba fría y olía a tierra húmeda. Este año, preparé todo con más cuidado. Revisé que el mantel no tuviera migas, que el vaso estuviera limpio, que la vela no chorreara. Coloqué el plato hondo y, al lado, el collar, bien estirado. Nico, ya adulto, vino con sus hijos. El más pequeño,
de 7, puso una pelota de goma junto a la foto. Me pidió que la dejara allí, por si quiere jugar tantito. Quise decirle que no se juega con lo que vuelve, que se atiende y se despide. No dije nada. Estuve pendiente toda la noche, caminando descalzo para no despertar a nadie. A veces me sentaba en el suelo, de frente al plato, con la espalda contra la pared, esperando sin esperar. No hubo sonido durante horas. Pensé que la ausencia del año pasado había sido un reclamo. Pensé que quizá ya no volvería. Entonces la pelota se movió apenas, un giro pequeño, como empujada por una nariz tibia. La cadena del collar vibró con un timbrazo seco. El aire se llenó de ese olor preciso de patio después de lluvia. Y las marcas en los pétalos se dibujaron otra vez, una tras otra, con paciencia, acercándose al plato. No me atreví a tocar nada. Dejé que terminara. Escuché la respiración de mi casa como si fuera la de un animal dormido. Cuando la pelota se quedó quieta otra vez, la vela de Nico bajó 1 centímetro. El plato quedó limpio. El agua volvió a la mitad. Y en el borde del mantel, sobre el hilo deshilachado de siempre, apareció algo que no esperaba ver nunca, la placa metálica vieja con el nombre que le grabamos al collar cuando yo tenía 9 años. La placa que enterramos con él. La tomé con la punta de los dedos. Tenía una capa delgada de polvo arcilloso y un rayón nuevo, como si hubiera rozado una piedra al pasar. La guardé en la cajita de cerillos, junto con el pelo de hace tanto. No he abierto esa caja desde entonces. No necesito hacerlo. Cada año sé que va a ocurrir, y cada año me tiembla el cuerpo igual. Dicen que el Día de Muertos es para celebrar. Que vuelven los que amamos y comen el aroma de lo que les ofrecemos. Yo aprendí algo distinto, que lo que vuelve también nos mide. Que si lo llamas, debes recibirlo con todas sus formas, incluso las que no caben en una explicación. Por eso no falta el plato, ni el vaso, ni la vela, ni el collar. Porque lo opuesto a honrar no es olvidar, es provocar que las patitas busquen en otro lado. Y yo no quiero escuchar esos pasos, esa cadena que tintinea, junto a mi cama. Rasgueo final. Me llamo Natalia y crecí creyendo que la música podía enderezar un día torcido. No heredé el talento, solo la memoria. Mi papá tocaba boleros en cantinas de Guadalajara con un requinto que él mismo restauró 1000 veces. Cuando murió en 2016, guardé el instrumento en su estuche como se guarda una promesa que no se sabe cumplir. El 2 de noviembre de 2017 llegué al Panteón de Belén con una ofrenda sencilla, pan, mandarina, café negro, la foto de mi papá con su traje barato y la guitarra. No iba a cantar, apenas sé marcar 3 acordes sin que me tiemble la mano. Aún así, coloqué el estuche abierto junto a la lápida y encendí copal como él hacía en casa antes de tocar. Dije su nombre en voz baja para que no se me quebrara. Entre familias que platicaban con sus difuntos, velas palpitando contra el viento y el murmullo de una banda lejana, me senté en el suelo y apoyé el requinto en la pierna. Probé un mi menor inseguro. La madera respondió con un brillo viejo y dulce, como si hubiera dormido todo un año para despertar justo esa tarde. Intenté la canción que él jamás terminó de enseñarme, su favorita, esa que empezaba en 2 notas tristes y se levantaba en un puente que yo siempre perdía. En la tercera vuelta, una corriente tibia me rozó la nuca. Olía a colonia barata, la que usaba para salir a trabajar más presentable, según él. No me lo inventé, fue un olor concreto, igualito. Pensé en una señora que pasó cerca, pero no había nadie al alcance. Mis dedos, sin saber, encontraron el cambio de acorde. Lo seguí con asombro idiota, era como tener una mano encima guiándome, corrigiendo el pulso sin apurarme. Tocamos, sí, sentí que no estaba sola, hasta que la luz se volvió tenue y la banda del fondo guardó silencio. Antes de irme, cerré el estuche.
Debajo del puente surgió una pequeña hoja de papel plegada, como metida a presión entre la tapa y el diapasón. Tenía una frase escrita con tinta que se había corrido por la humedad del panteón: no la dejes a medias. Me recorrió un frío limpio. Guardé el papel entre las páginas del misal de mi mamá y caminé a casa con el requinto colgando del hombro. Esa noche, en el departamento, coloqué la guitarra sobre la silla del comedor y me acosté con la ropa que olía a copal. Dormí poco. A medianoche, no miré el reloj, me despertó un rasgueo seco, como cuando el dedo se atora entre dos cuerdas. Fui a la sala. La guitarra estaba donde la dejé, pero la sexta vibraba todavía, una vibración fina, casi imperceptible, que viajó por el aire y me llegó al pecho. Acerqué la mano, ni una corriente, ni una ventana abierta, nada. Otra cuerda sonó, luego otra, primero torpes, después ordenadas, hasta armar la introducción de la canción de mi papá. Nadie en el departamento contiguo se quejó. Nadie golpeó la pared. Sin saber por qué, apagué la luz y me quedé de pie escuchando la melodía avanzar hacia el bendito puente que siempre arruinaba. No fue una aparición, no hubo sombras caminando, fueron notas, una detrás de otra, juntándose como cuentas en un hilo invisible. El requinto tocó el puente entero, sin fallas, con ese pequeño acento en la cuarta que él hacía para que la letra cayera exacta. Cuando terminó, sonó el apagador del pasillo, el mío, solitario, y todo quedó en silencio. Al día siguiente me llevé la guitarra al taller de un amigo laudero. Le dije que quizá las cuerdas estaban viejas, que a lo mejor se aflojaban solas por la humedad. Revisó clavijas, selleta, alma. Está perfecta para su edad, dijo. No le cambies nada. Le pedí una afinación cuidadosa y me la llevé con una mezcla rara de alivio y vergüenza. Las noches siguientes se repitió el fenómeno. Primero una cuerda vibrando sola, luego dos, luego el rasgueo que yo conocía de memoria, pero tocado con un pulso más firme que el mío. Empecé a grabar con el celular sobre la mesa, en silencio absoluto. Las grabaciones nunca devolvían el sonido como yo lo escuchaba, solo un zumbido bajo, una especie de latido eléctrico que la aplicación marcaba en ondas pequeñas. Aún así, algo quedaba, cada archivo tenía un pico exacto en el momento en que la melodía cambiaba de acorde. Lo medí. Coincidía siempre. No le conté a nadie. En la oficina me preguntaban por qué llegaba con ojeras. Yo culpaba al café malo de la máquina. En casa, cada noche, un detalle nuevo, un traste brillante que no estaba tan limpio, una hebra de algodón en el borde del estuche como arrancada de una camisa que ya no existe, una uña transparente y gastada que encontré en el tapete, del tamaño exacto de las que mi papá se limaba para tocar. El 5 de noviembre, las notas no salieron del comedor. Venían de la recámara. Entré y vi el estuche abierto sobre la cama. Estoy segura de haberlo dejado cerrado. La guitarra reposaba sobre la colcha, con la cejilla colocada en el tercer traste. Nunca pude usarla bien, él sí. La primera pulsación fue grave y profunda, luego subió y se sostuvo en una nota larga, templada, que vibró contra mi esternón con una claridad que no había sentido en toda la semana. Caminé hacia el closet por costumbre, ahí guardo el perfume que era de mi mamá, y cuando abrí, me llegó ese mismo aroma barato de colonia masculina. No era imaginación, me lo tragué con el aire. No dije papá. No pedí nada. Me senté y puse el celular a grabar, esta vez filmando. El punteo avanzó y, por primera vez, la melodía completó el final que yo nunca escuché de su mano. No fue un truco de mecánica, las cuerdas no pueden moverse así sin dedos. Aún así, no vi nada sobre ellas. Solo el brillo de la madera y la leve sombra de la ventana. Lloré sin hacer ruido para no interrumpir. Cada noche siguiente fue un ensayo. Empecé a acompañar el rasgueo con lo poquito que sé, primero con miedo a estropearlo, luego con confianza.
Descubrí que si colocaba una taza con agua junto a la guitarra, la superficie se rizaba en círculos pequeños cada que el ritmo subía. Si apagaba todas las luces menos una, el borde del instrumento parecía respirar. Cuanto más me soltaba, menos temblaba el sonido. Y cada vez que dudaba, una corrección llegaba puntual, aquel acento en la cuarta, el apagón del final, la pausa breve antes de repetir. El 9 de noviembre decidí volver al Panteón. No esperé al siguiente Día de Muertos, sentí que el tiempo lo marcaba la canción, no el calendario. Entré con la guitarra al hombro y el estuche colgando. El Panteón de Belén estaba casi vacío. Un jardinero barriería a esa hora. Había un silencio de mañana, limpio, con pajaritos en los cables. Me senté junto a la tumba de mi papá y coloqué el papel plegado sobre la lápida. Lo abrí. La tinta corrida ya casi no se leía, pero entendí otra cosa, escrita abajo, en la misma letra titubeante que reconocí de sus recibos: cuando la termines, va a ser tuya. Yo, que nunca fui dueña de ninguna canción, puse la cejilla en el tercer traste y empecé. Sonó distinto. El panteón devolvía armónicos impredecibles, como si las lápidas vecinas añadieran ecos. No había gente, pero yo sentía presencia. No era miedo común, era el peso de una certeza. Estaba en el lugar correcto para terminar lo que empecé de niña con dedos torpes. El puente llegó, mis manos no fallaron, el final se abrió impecable. Y entonces pasó algo que solo entendí después: el aire se quedó quieto, sin una brisa, sin el olor de colonia. Nada. La nota final flotó sin sostén y cayó por su propio peso, limpia, seca, definitiva. No hubo más noches de guitarra tocándose sola. Ese mismo día, al llegar a la casa, el requinto se sintió más ligero, como si una tensión se hubiera disuelto. Lo guardé en su estuche y, por primera vez, no sentí urgencia de dejarlo fuera. Reproduje la última grabación del Panteón, por fin se escuchaba nítida. No las vibraciones difusas de antes. Un audio claro, con el final perfecto. En los segundos finales, antes de que el archivo se apague, se oye un roce de tela y un par de golpes suaves en la tapa, como cuando alguien cierra con cuidado para no despertar a nadie. Desde entonces, toco cada fin de semana. No siempre la misma canción. No siempre bien. Pero algo cambió que no sé nombrar. Ya no espero el rasgueo nocturno, lo escucho adentro, como un ritmo que quedó pegado. A veces, al afinar, la cuarta queda sola en su sitio, exacta, sin que tenga que corregirla. A veces encuentro, en el fondo del estuche, briznas de cempasúchil que no traje yo. Este 9 de noviembre escribo estas líneas para no olvidar el orden de los hechos: panteón, brisa tibia, perfume, papel, noches, grabaciones, cejilla, panteón de nuevo, silencio absoluto, final. No necesito más pruebas. Lo único que me acompaña ahora, cuando apago la luz del comedor y la guitarra descansa, es una idea sencilla que tiembla como una cuerda afinada: las canciones que se tocan frente a quienes amamos no se van. Se quedan. Esperan. Y si uno las termina donde empezó todo, regresan a su sitio y te dejan dormir. Pan de nadie. Nací entre hornos y harina, pero no aprendí a rezar hasta el Día de Muertos de 2009, cuando el barrio entero habló de mi pan sin conocer lo que puso esa noche de pie a todo mi cuerpo. Me llamo Elisa y llevo el negocio que fue de mi madre en la colonia La Paz, Puebla. Cada año, desde que tengo uso de memoria, preparo pan de muerto para el orfanato San Gabriel. No cobro, no porque me sobre, sino porque mi madre decía que hay que dar comida a quienes no pueden devolverla, y porque la primera vez que lo hice los niños dejaron en la puerta una vela y una flor anaranjada que olía a patio mojado. Guardé la flor en un frasco, se hizo papel, y jamás perdí ventas ese mes. En 2009 el horno viejo pedía reemplazo y la levadura llegó retrasada.
Tenía encargos de media ciudad y además el donativo. Aún así me levanté de madrugada, encendí el horno de piedra que mi abuelo construyó con sus manos, revisé la charola de semillas, el piloncillo que se desgrana como tierra dulce, el agua tibia con anís, la harina apilada como pequeñas dunas claras. La primera tanda salió buena, la segunda también. Cuando empecé la tercera descubrí que la levadura ya no levantaba, la masa se quedaba chata, como si el aire se negara a entrar. Faltaba una hora para llevar las canastas al orfanato y seguía en la mesa un bol desmontado, pegajoso, pidiendo paciencia. Me temblaron los dedos al mirar el reloj. Hice lo que me enseñó mi madre, respiré el vapor que sale del tazón, conté hasta 7 y hablé con mis muertos, los de mi casa, los de mi calle, los de mi horno. No pedí milagros, solo un margen. Denme pan para esos niños, pensé, las palabras se quedaron en mi lengua como azúcar sin disolver. Tomé el bol inútil, lo dividí, lo pesé, lo boleé. Sabía que no alcanzaría, y sin embargo fui acomodando piezas sobre la mesa, una tras otra, en un ritmo que ya no era mío. A cada vuelta del rodillo había otra porción esperándome, pequeñas montañas blandas que olían a cáscara de naranja. No era que aparecieran de la nada, sino que mis manos no paraban y, cuando parecía agotarse, había un resto listo, como si la masa se hubiera multiplicado por sí misma cuando miraba a otro lado. Abrí el horno. El fuego estaba parejo, el piso brillaba opaco, y el primer lote entró con un soplo de aire caliente que levantó mi fleco. Cerré, giré, puse otra charola. En algún punto dejé de contar. Las rejillas de enfriado se llenaron, luego las sillas, luego 2 mesas más. Llené las canastas de mimbre, 1, 2, 5. Me dije que estaba exagerando por el apuro, que el miedo de no alcanzar me hacía ver más de lo que había. Al final cargué la camioneta con una serenidad que no era mía, el volante se sentía más liviano, como si tuviera a alguien empujándome por detrás, y yo, torpe, me dejé llevar. Llegué al orfanato con el olor pegado en la ropa. Sor Teresa abrió con bata azul y una sonrisa que solo se ve cuando alguien ha dormido poco pero aún confía. En el patio ya había papel picado, velas moradas, retratos con marcos de plástico, una radio puesta bajito. Descargué canastas, los niños aparecieron como pájaros, con las manos extendidas, y fui partiendo piezas, una tras otra, daban gracias con la boca llena y el azúcar se quedaba en sus mejillas. Cada vez que miraba el fondo de la última canasta, aparecía un pan más. No hice cuentas, no quise preguntar, nadie en mi familia ha sabido convertir el miedo en números. Cuando el patio quedó en silencio y las canastas parecían vacías, me quedé con una en el regazo, había migas y nada más, o eso creí. Parpadeé y vi otra pieza, redonda, caliente, como si acabara de salir del horno. La partí y la di al niño más pequeño, que traía una chamarra que no abrigaba a nadie. Me miró como si yo hubiera hecho algo imposible. Le puse un dedo en los labios y subí a la camioneta con las manos temblorosas y el gusto a anís en la boca. De regreso a la panadería, el barrio estaba quieto. Abrí la cortina, encendí la luz, me lavé las manos. En las rejillas, donde esperaba ver el desastre de piezas mal fermentadas, había filas impecables, doradas, brillando apenas bajo la lámpara. El olor llenó el local con una calma limpia. Caminé despacio, conté sin decirlo, toqué con la yema para sentir la elasticidad perfecta. Sobre la mesa principal había charolas nuevas que yo no recordaba haber preparado, y junto a ellas, una flor seca de cempasúchil con los pétalos formando una especie de cara alegre. No era una broma ni una figura tallada, era la flor misma, encogida por el tiempo, adoptando esa mueca inevitable de lo que se seca con dignidad. No quise llamar a nadie. Me preparé un café, me quedé sentada frente al horno abierto, mirando cómo late el calor en el aire. Pensé en mi madre, en su manera de dejar pan en la puerta trasera del orfanato sin tocar, en el frasco con la flor de años anteriores. Fui por ese frasco, lo destapé,
acerqué la flor vieja a la nueva, olían igual. Las dejé juntas y, sin planearlo, hablé en voz baja: si fue usted, gracias; si fueron ustedes, también. Dormí 2 horas en una silla. Al despertar, el barrio había subido persianas y la gente pedía lo de siempre. El pan salía perfecto, la caja se llenaba, nadie notaba que las canastas no se vaciaban tan rápido como debían. Todo era normal, hasta que entró una mujer con un niño que no conocía. Pidió 2 piezas, las pagó con monedas tibias, y antes de irse me dejó una tarjeta doblada, por lo que hizo ayer. ¿Ya sabe quién? No había firma. Detrás estaba escrita una dirección que reconocí: el Panteón Municipal. Fui al anochecer con un paquete envuelto en manta. Caminé entre los pasillos con cuidado de no pisar ofrendas. El cielo tenía ese azul que corta y la tierra olía a hoja quemada. Seguí la dirección, llegué a una lápida sencilla, sin apellido, solo el nombre de mi madre y 2 fechas. No fue sorpresa, sabía que estaba ahí, solo que nunca había ido de noche desde el entierro. Coloqué el paquete y una flor de las viejas, la piedra estaba tibia. La radio de algún vecino filtraba una canción antigua y el aire movía el papel picado como si respirara. No pedí nada. Me quedé de pie, esperando que el miedo hiciera su trabajo. En lugar de eso sentí hambre. Abrí el paquete, saqué una pieza, partí un pedazo y lo dejé sobre la lápida. El resto me lo quedé. Sabe distinto el pan cuando se come en el cementerio. Lo probé como se prueba la infancia, con cuidado de no atragantarse. Al terminar, escuché un aleteo suave, ni pájaro ni insecto, más bien el roce de manta contra pared. Al voltear, las velas de alrededor parecieron hacer un pequeño esfuerzo hacia mí, no para iluminar, sino como quien saluda. Regresé esa noche con el horno caliente y las charolas llenas. Cerré más temprano de lo normal. Antes de apagar, revisé el frasco donde guardo las flores viejas. Junto a las 2 que dejé por la mañana, alguien había acomodado otra, igual de seca, con la misma cara alegre. Traía pegado un grano de azúcar. Desde entonces cada año repito la misma rutina, y no por devota, sino por memoria. Trabajo con disciplina, compro lo necesario, calculo con margen, pero en la hora incierta en que siempre falta algo, vuelvo a hablar con mis muertos. No digo nombres, no prometo nada, solo les pido que me dejen hacer lo que sé. Ellos se ocupan de lo demás, de la masa que no se agota, del horno que no decae, de las manos que no tiemblan ante el reloj. Muchos han querido explicar lo de aquel año, que trabajé más de lo que recuerdo, que el estrés altera la percepción, que la levadura sí sirvió y yo no lo noté. Me gusta escucharlos porque esa seguridad ajena me deja un espacio de silencio donde cabe lo que de veras ocurrió. No discuto. Solo horneo. Hay noches en que, al cerrar, encuentro sobre la mesa un rastro dulce, como si alguien hubiera partido una pieza y la hubiera sacudido sobre el tablón. En otras aparece una flor nueva, seca desde su nacimiento, con esa sonrisa que no asusta pero tampoco consuela. La dejo en el frasco y sigo con lo mío. El pan, cuando se da, encuentra el modo de volver, uno lo envía a la calle, y regresa de la forma menos razonable, en manos que no vimos, en platos que no contamos, en flores que dicen más de lo que debería decir una planta sin voz. No sé si lo que hago salva a alguien. Sé que, cada día de muertos, el orfanato amanece con charolas que nadie dejó y niños que dicen haber soñado con una mujer de mandil que no soy yo, que entra por la cocina y enciende el horno sin tocarlo. Yo solo horneo, lo demás se reparte entre vivos y ausentes. Y cuando alguien me pregunta si el pan alcanza, respondo lo único que sé de memoria: alcanza para todos, si todos tienen hambre. Entré en la foto. Yo no creo en señales hasta que me ponen el nombre por delante. La noche del 1 de noviembre de 2019 acepté un trabajo sencillo en Sinsunsan,
encender y cuidar velas para un altar comunitario en el panteón mientras tomaba algunas fotos para el comité del barrio. Me gustaba la idea de pasar la noche entre flores, pan y copal, con esa respiración tranquila que toma el pueblo cuando todos se acuerdan de los suyos. Llegué poco antes de la medianoche. El panteón ardía en puntitos de luz. Las familias conversaban en voz baja. Había guitarra, había risas discretas, había niños dormidos envueltos en chamarras. Yo monté mi cámara y me senté junto al altar de don Eusebio, un pescador de la orilla del lago. Su gente había armado un arco de cempasúchil que olía a sol recién molido. Sobre la mesa, pan, frutas, cigarros, un jarro de atole, un sombrero. Les dije que me quedaría a cuidar mientras iban por más velas y me dejaron una cobija y un termo de café. Hice mi ronda. Revisé las mechas, limpié el charolazo de cera, acomodé pétalos en un caminito entre la lápida y la mesa. Tomé algunas fotos sin flash, solo con la luz tibia de las velas. El viento traía murmullos de otros altares y un perro callejero se echó a mis pies, como si también tuviera a quien esperar. Volví a sentarme. El calor de la cobija acabó por rendirme. No puedo decir cuánto tiempo cerré los ojos. Solo recuerdo que los pétalos comenzaron a brillar de un modo que no parecía de este mundo, como si guardaran luz dentro. Me vi caminando por ese camino floral hacia el fondo del panteón, donde el lago respira frío. Había voces que conocía sin pensar en nombres. No me llamaban, solo hablaban entre ellas, como si estuvieran organizando la mesa. Yo avancé. Crucé bajo el arco de don Eusebio y continué, guiado por el color, por el perfume, por una calma rara que no pedía preguntas. En un claro, un grupo de personas conversaba alrededor de una mesa cubierta con papel picado. Reconocí la postura de mi madre al acomodar un mantel, la espalda de mi padre, aunque él murió en 2016, la risa de una tía que se nos fue cuando yo era niño. Todos tenían la naturalidad de un domingo familiar. Nadie me miraba. Me acerqué un paso. La mesa tenía platos, velas, y en medio, un retrato grande que no alcancé a ver. Otro paso. El perro que me cuidaba se quedó en el límite del claro, con las orejas erguidas. Di el tercer paso y sentí un tirón suave, como si el piso quisiera llevarme. Abrí los ojos de golpe. El perro siguió dormido a mis pies. El arco de flores estaba entero. Las velas, encendidas. Miré el reloj, 2:41. Me levanté, sacudí la cobija y entonces lo vi. Sobre el altar de don Eusebio, junto al retrato de él, había una fotografía que no estaba antes. Era una impresión nítida, papel brillante, marcada por una sombra de pétalos. En la foto, la familia de don Eusebio posaba, y a la derecha, apoyando una mano en el borde de la mesa, estaba yo. Sonriendo. Me acerqué tanto que casi quemé la manga con una vela. Era mi cara, mi chamarra, la correa de mi cámara cruzada al pecho. Incluso la mancha de café en el bolsillo. Tomé mi teléfono, revisé la galería. Las fotos de esa noche eran todas de velas y manos sirviendo atole. No había ninguna donde apareciera yo. Saqué la tarjeta de la cámara y miré en la pantalla, igual. Nada. La impresión, sin embargo, estaba ahí, con tinta fresca, aún templada. Pensé que alguien se había burlado de mí. Esperé a que regresara la familia. Volvieron con bolsas de pan y una caja de velas. Les pregunté por la foto. Nadie sabía. La abuela miró y se persignó. Un muchacho, nieto de don Eusebio, juró no haberla visto cuando se fueron. La abuela acarició el borde del retrato como si alisara una sábana y dijo que cuando alguien ayuda de corazón, la mesa lo sienta cerca. No me gustó el tono. Ella añadió otra vela y la puso frente a mí. Para el que cuida, dijo. Lo agradecí sin devolver la sonrisa de la foto. Seguí mi ronda con un nudo en la garganta.
Por donde pasaba, los pétalos parecían organizarse solos. En el suelo, entre manchas de cera, apareció mi nombre formado por granitos de sal, como cuando se cae de un salero. Lo borré con el zapato y me fui a otra fila de tumbas. Un señor borracho, al verme, me ofreció un trago y me dijo que mi vela estaba consumiéndose muy rápido. No supe qué contestar. Cuando volví al altar de don Eusebio, la vela para el que cuida era la más corta. La llama bailaba como si me mirara. A las 4 decidí irme. La familia ya podía quedarse. Tomé la cobija, guardé la cámara y les di las gracias. La abuela puso pan en mi mano y dijo que no caminara por la calle de la escuela, que esa noche el camino agarraba a la gente por el cansancio. No pregunté más. Salí por la puerta del panteón con el perro siguiéndome unos metros y quedándose en la esquina, como si supiera hasta dónde llegaba su permiso. El pueblo dormía a medias. En cada casa había un resplandor naranja tras la ventana. El aire olía a copal. Llegué a la casa de mi tía, donde me estaba quedando. Abrí la puerta despacio para no despertar a nadie, pero la sala estaba encendida. Habían armado nuestro altar familiar horas antes. Mi tía se había dormido en el sillón. Me acerqué para dejar el pan en la mesa y vi, detrás de la foto de mi padre, otra imagen, reciente, enmarcada con prisa en cartón negro. Era yo, con la misma sonrisa que en el panteón. Sentí que me vaciaba por dentro, como si la sangre se me hubiera ido a los talones. Mi tía despertó y me dijo que yo mismo había mandado ese retrato por mensaje la tarde anterior, que hasta le pedí que lo pusiera junto a los que extraño. Le mostré el teléfono. No había tal mensaje. Ella frunció el ceño, dudó, y luego dijo que quizá lo soñó. Aquí no discutimos con los sueños de noviembre. Apagué la sala, excepto las velas del altar. Me senté en el piso. La llama frente a mi retrato se inclinaba hacia mí, como si respirara mi aire. Miré el reloj. Pensé en mantenerme despierto hasta el amanecer. Cerré los ojos un segundo y escuché pasos afuera, lentos, medidos. Me levanté, abrí la puerta y no había nadie. El pasillo estaba perfumado de cempasúchil. En el suelo, pétalos formaban otra vez mi nombre, esta vez con una flecha hacia la calle. Llamé por mi tía, pero se había vuelto a dormir. Regresé al altar. La vela frente a mí ya era un botón de luz. A la mañana siguiente el pueblo amaneció con papel picado pegado a los cables. Fui a la iglesia a dejar una limosna. En la pared, una lista de intenciones para la misa del día 2. Mi nombre estaba escrito en tinta junto al de don Eusebio. No podía ser casualidad. Le pregunté al sacristán. Dijo que usaron los nombres que les dio el comité del panteón para agradecer a quienes acompañaron. Me señaló una libreta con firmas. Mi letra estaba ahí, confirmando mi asistencia. Yo no había firmado nada. Regresé al panteón esa noche para encarar lo que fuera. El altar de don Eusebio seguía hermoso, más cargado, más vivo. La abuela me sonrió, me metió una calaverita de azúcar en la bolsa y me pidió que me quedara un rato. Lo hice. El perro volvió a echarse a mis pies. Las velas dibujaban un latido constante. Miré la foto donde salía. Alguien había añadido un marco de papel dorado alrededor de mi imagen, como si quisieran fijarla para que no se despegara. Cuando dieron las 11, me levanté y recorrí el panteón. En un rincón vi un terreno sin cruz, recién nivelado, con un letrero de madera que solo tenía el apellido de mi familia pintado a mano, esperando que añadieran un nombre. No quise creer en coincidencias tan burdas. Me acerqué a la malla, me quedé ahí, y sentí el mismo tirón suave del sueño, esa invitación sin palabras. Di un paso atrás. Otro. El perro gruñó por primera vez en toda la noche, apenas un hilo de voz, suficiente para anclarme. Volví al altar. Quité mi foto con cuidado. La guardé bajo la chamarra.
La abuela me miró sin sorpresa. A veces se adelantan en poner al que ayuda, dijo. No te enojes. Solo no te duermas. Me quedé hasta el amanecer cuidando llamas con los ojos ardiendo de cansancio, sin permitir que la cabeza cayera. Cuando el cielo empezó a aclarar, la vela que llevaba mi nombre se apagó sola, como si hubiera entendido. Desde entonces guardo esa foto en una caja de metal en el ropero. No la tiré. Me aterra pensar qué pasaría si terminara en la basura el retrato que me puso a la mesa de otro. Cada 1 de noviembre, el olor a cempasúchil llega a la casa aunque no compre flores. Y si me vence el sueño, despierto con el sabor de atole tibio en la boca y la sensación de que acabo de volver de un camino que no conviene repetir. No me pregunten si fue un sueño, una broma muy elaborada o una cortesía de los que ya no están. Solo sé que esa noche entré en la foto, y desde entonces me cuido de no quedarme mucho tiempo frente a ningún altar. Las mesas invitan. Las sillas vacías, también. Y si alguien me pone una vela, la apago antes de que decida por mí. El niño del retrato. Regresé a Mérida en 2017 por primera vez desde la muerte de mi abuela. Había prometido volver para el Día de Muertos y ayudar a montar el altar en la casa de mi madre, en el barrio de San Sebastián. El aire olía a anís y cera, la mesa de madera guardaba manchas antiguas de café y flores. Saqué de la caja el mantel bordado que mi abuela usaba cada año y lo extendí con cuidado, como si alisara su respiración. Colocamos velas, mandarinas, pan, agua, sal y las pequeñas figurillas que mi abuela atesoraba. Mi madre dejó las fotos al final. El marco de plata, con la imagen de mi abuela riendo en el patio, era el corazón del altar. Lo tomé con ambas manos y sentí el frío del metal. En la fotografía siempre aparecía sola, con su rebozo azul y la sombra del naranjo detrás. Aquella tarde no estaba sola. En la foto tenía un niño en brazos. Un recién nacido envuelto en una manta clara con bordes de hilo dorado. Dormía con la boca entreabierta, la frente pegada al pecho de mi abuela. No reconocí la manta, ni las manos diminutas, ni el gesto de reposo absoluto que llenaba el encuadre. Mi madre se quedó quieta. Dijo que nunca había visto esa imagen. Aseguró que la foto que guardaba desde hacía años no tenía a nadie más. Revisamos la parte posterior, los dobleces, la fecha de revelado. Todo indicaba que era la misma de siempre, pero ahora con ese peso nuevo que reclamaba un sitio. No quise discutir. Puse el marco en el centro, entre la copa de agua y el pan. Decidimos continuar. Sobre la estufa hervía atole de maíz nuevo, y el vapor empañó los vidrios del ventanal. Afuera pasaban vecinos con flores. El sol se dio sin ruido. Encendimos las velas y dije los nombres de los ausentes, como me enseñó mi abuela. La llama pareció asentir. Esa noche, mientras mi madre dormía, me quedé en la cocina escuchando los pasos del vecindario. Los cohetes lejanos marcaban un ritmo y los perros respondían. Fui por un vaso de agua y me di cuenta de que la manta del niño tenía un ángulo doblado que dejaba ver la esquina de una cruz bordada. No pude recordar esa clase de detalle en ninguna foto. Me acerqué más. La textura del hilo parecía real, no una ilusión de impresión. El brillo del dorado se movió con la luz, como si la tela respirara. Dormí poco. A la mañana siguiente, el olor a cempasúchil llenaba el pasillo. Volvimos a mirar el retrato. El niño ya no dormía. Sus ojos estaban cerrados aún, pero la cabeza reposaba de otra forma, más cerca de la clavícula de mi abuela. El brazo de ella parecía apretarlo un poco más. Mi madre se llevó la mano a la boca. Dijo que quizá la humedad había hecho correr la tinta, esos accidentes raros que deforman imágenes. Quise creerlo. Decidimos no decir nada a nadie.
Vinieron tíos y primos. Comieron pan, recordaron historias, dejaron fotos duplicadas de parientes que nunca conocí. La casa se volvió un pequeño puerto. Todos miraban la foto de la abuela y ninguno dijo una palabra sobre el niño. Como si no lo vieran. Pensé que nuestra mente lo estaba inventando. Al despedirse, mi tía más vieja dejó una pulsera de hilitos en el altar. Comentó que la abuela cuidaba mejor que nadie a los recién nacidos del barrio, que tenía manos de sombra fresca para bajarle la fiebre a cualquiera. Lo dijo como quien entrega un dato suelto en una conversación simple. Esa tarde me quedé solo. La luz entraba sesgada y el polvo se acomodaba en bandas suaves. Me senté frente al altar y me dediqué a observar. Conté respiraciones, velas, grietas. Tomé la foto con cuidado y la miré tan de cerca que el vidrio me devolvió mis ojeras. El niño apretaba los dedos. Donde antes había un puño, ahora se distinguían falanges mínimas, uñas nacaradas, la curvatura de una mano que agarraba la tela del rebozo. Sentí un peso en el estómago. Lo dejé en su lugar y caminé por la casa para sacudirme la idea. Esa noche mi prima llegó llorando. Dijo que estaba embarazada y no sabía cómo decirlo. Mi madre la abrazó y la sentó en la mesa, con una taza de té. Nadie la regañó. La casa se volvió otra vez puerto, pero ahora en silencio. Cuando mi prima se calmó, entró conmigo a ver el altar. Las velas daban una luz pareja, rendida. Ella miró la foto, inclinó la cabeza y sonrió de una forma rara, no feliz, sino encontrada. Dijo que había soñado con mi abuela 3 noches seguidas, que la veía en el patio con una manta clara, que le decía que el camino no sería tan duro si ponía el nombre adecuado. Mi prima no sabía aún si era niño o niña. No tenía nada decidido. Me pidió que no contara el sueño. Terminaron los días de visitas. Quedamos otra vez mi madre y yo. El altar seguía encendido. Al tercer amanecer, la foto cambió una vez más. El niño tenía el rostro un poco ladeado, como si escuchara algo que ocurría fuera del marco. Mi abuela, sin perder la sonrisa, tenía la mirada dirigida hacia nosotros. Mi madre dijo el nombre de la abuela y después el mío, como si nos pasara lista. El vidrio vibró apenas, o fue mi pulso. Fui a la cochera donde mi abuela guardaba cajas de recuerdos. Entre periódicos viejos encontré un cuaderno. En la primera página decía, con la letra arrugada que yo reconocía, para quien llegue cargando vida, que no tenga miedo. Más abajo, una lista de nombres de niños del barrio a quienes mi abuela había cuidado cuando estaban frágiles. Entre ellos, uno repetido 2 veces, subrayado, Juan. Cerré el cuaderno cuando escuché a mi madre llamarme desde la cocina. La voz venía encima de un murmullo de agua, cucharas, cosas que vuelven a su sitio. Esa misma tarde fui al mercado Lucas de Gálvez y compré una manta clara con bordes dorados. No iguales a los de la foto, pero cercanos. La llevé a casa y la coloqué a un lado del altar, junto a la pulsera de hilos que dejó mi tía. Mi madre me miró con una mezcla de agradecimiento y temor. Sentí que hacía algo correcto, aunque no lo pudiera explicar. Antes de dormir, el vidrio del marco tenía marcas minúsculas, como de dedos húmedos. Limpié con una tela suave. Al pasarla, juraría que un olor a talco llenó el aire. Cerré la casa, apagué luces, dejé solo las del altar. Dormí con la certeza absurda de que alguien hacía guardia en la sala. Al cuarto día, mi prima llamó desde el consultorio. Dijo que el médico había confirmado un embarazo de pocas semanas. Sin saber por qué, a mí me salió la palabra Juan. Ella se quedó callada y dijo que ese nombre le había llegado al despertar, sin que lo pensara. Me pidió que no se lo contara a nadie todavía. Prometí guardar silencio. Volví al altar al anochecer. La casa parecía más grande, como si hubiera huecos nuevos donde antes no cabía nada. Me senté frente a la foto,
sin mover un músculo. La figura de mi abuela tenía la misma risa de patio. El niño, ahora, abría apenas los labios, como quien empieza a probar el aire. La manta dejaba ver un borde con la misma cruz diminuta que vi el primer día. Me incliné y toqué el vidrio con la yema del índice. Estaba tibio. No hubo ruidos extraños ni luces que parpadearan. Solo el leve vaivén de la llama y el olor de las flores, cada vez más dulce. A medianoche, cuando me levanté a rellenar la copa de agua, noté que el marco estaba ligeramente ladeado. Lo enderecé. Detrás del marco, pegada al mantel, había una fibra dorada, un hilo muy fino que no era del mantel ni de nuestras ropas. Lo tomé entre los dedos y lo guardé en la bolsa de mi camisa. Me acosté tarde, pero la cabeza no me pesaba. Sentí una claridad serena, como cuando uno termina una tarea y la casa responde con silencio. Los días siguientes transcurrieron sin novedades. El altar fue apagándose como se apagan las fiestas, con gratitud. Guardamos todo con cuidado. La foto volvió a su caja, envuelta en papel. Antes de cerrarla, miré una vez más el retrato. El niño tenía ahora la mano en alto, abierta, en gesto de saludo. La sonrisa de mi abuela parecía más firme, más presente. Un mes después, en la primera ecografía, el médico no dudó del nombre que mi prima ya tenía decidido. Lo dijo en voz clara. De regreso en casa, abrí el cuaderno de mi abuela y subrayé Juan una tercera vez. Luego coloqué la manta nueva en el closet, en el estante alto, donde mi abuela guardaba las cosas que ya tienen dueño. No me pregunté de dónde sacó la foto su cambio. No busqué explicaciones. Aprendí a vivir con la certeza de que, en esa casa, la mesa del altar también es cuna y que algunas manos sostienen sin exigir presencia. Cuando llega cada noviembre, sacamos el marco y la manta. Nadie habla del niño delante de los visitantes. Nadie lo nombra hasta que se van. Entonces mi madre me mira y yo entiendo lo que quiere decir sin pronunciarlo. Hay cosas que nacen primero en papel, donde la memoria se adelanta a los días. Si alguien pregunta por qué la foto parece distinta cada año, yo solo enciendo otra vela y acomodo el pan. He visto lo suficiente. No necesito más pruebas. En esta casa, las imágenes no recuerdan. Anuncian. Y cumplen.